Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y que a mí también me encanta: Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, y dos personalidades que han capturado la atención del público, no solo por su talento frente a la cámara, sino también por la química innegable que irradiaban. Vamos a explorar su paso por Venecia, ese lugar mágico que parece sacado de un cuento de hadas, y como el cine, el amor y el drama se entrelazaron en este capítulo de sus vidas, que para muchos fans sigue siendo objeto de debate y fascinación. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada fotografía y cada entrevista, intentando desentrañar la verdad detrás de esta historia que tuvo todos los ingredientes para convertirse en leyenda. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido que disfruten. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Recordemos el boom que supuso Erkencikus, la serie que catapultó a la fama internacional a Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de amor entre Candivit y Sanem'in, llena de giros inesperados, humor y mucha pasión, conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Can y Demet era palpable y eso inevitablemente alimentó los rumores de un romance fuera de la pantalla. Durante la transmisión de la serie, las redes sociales estallaron con comentarios, teorías y pruebas, algunas más convincentes que otras, que sugerían que su relación iba más allá de lo profesional. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada comentario en entrevistas, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y claro, la prensa del corazón no se quedó atrás, publicando artículos y especulaciones que solo aumentaban la expectación. Y entonces llegó Venecia. El Festival de Cine de Venecia es un evento de prestigio internacional que atrae a celebridades de todo el mundo. Y en un año en particular, Can Yaman y Demet Özdemir fueron invitados. La sola idea de verlos juntos, en un entorno tan glamuroso y romántico, desató la locura entre sus seguidores. Las fotos de Can y Demet en Venecia circularon por todas partes. Se les vio posando en la alfombra roja, asistiendo a fiestas, paseando por los canales. Cada imagen era analizada al detalle, buscando señales de afecto, de complicidad, de algo más que amistad. Y por supuesto, la prensa del corazón aprovechó la oportunidad para alimentar aún más los rumores de romance. Pero aquí es donde las cosas se complican. Porque aunque las fotos parecían confirmar lo que muchos fans querían creer, la realidad podría ser mucho más compleja. Algunos argumentan que la presencia de Can y Demet en Venecia fue simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie y mantener viva la llama del interés público. Después de todo, Erkencikus era un fenómeno global, y cualquier aparición pública de sus protagonistas generaba una enorme repercusión mediática. Así que, ¿era todo un montaje orquestado por sus representantes y la productora de la serie? ¿O realmente había algo más allá de lo profesional entre Can y Demet? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Ambos han mantenido un hermetismo absoluto sobre su vida personal, y nunca han confirmado ni desmentido los rumores de romance. Han hablado de su buena química en la pantalla, de su respeto mutuo como profesionales, pero nunca han entrado en detalles sobre su relación fuera del set de grabación. Y eso, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Algunos fans siguen creyendo firmemente que hubo algo más entre ellos, mientras que otros se resignan a pensar que todo fue una ilusión creada por la magia de la televisión. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la experiencia de Can y Demet en Venecia quedó grabada en la memoria de sus fans. Fue un momento mágico, lleno de glamour y expectación, que contribuyó a consolidar su estatus como estrellas internacionales. Y el drama, por supuesto, también jugó su papel. Después de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para seguir su carrera como actor, mientras que Demet continuó trabajando en series y películas en Turquía. La distancia y la falta de contacto alimentaron los rumores de una posible ruptura, y muchos fans se sintieron decepcionados al ver que su historia de amor, real o ficticia, llegaba a su fin. Además, ambos han tenido otras relaciones sentimentales desde entonces, lo que ha terminado por disipar las esperanzas de aquellos que soñaban con verlos juntos de nuevo. Can se casó con Diletta Leotta, aunque su
Rimonio fue efímero y Demet también contrajo matrimonio con el cantante Othman Koch, aunque lamentablemente también terminaron divorciándose. Pero a pesar de todo, la sombra de Erkenciskus sigue persiguiendo a Kan y Demet. Muchos fans siguen recordándolos con cariño como la pareja perfecta, y siguen esperando, quizás en vano, una posible reconciliación en el futuro. La química que tenían en la pantalla era innegable, y eso es algo que difícilmente se olvida. Ahora bien, es importante recordar que Kan y Demet son, ante todo, profesionales. Son actores talentosos que han trabajado duro para llegar donde están, y merecen ser respetados por su trabajo y su dedicación. Los rumores y las especulaciones sobre su vida personal son inevitables, pero no debemos olvidar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a la privacidad. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y el romanticismo que transmiten las telenovelas, pero es importante mantener los pies en la tierra y recordar que la vida real es mucho más compleja que una simple historia de amor. Kan y Demet han demostrado ser grandes profesionales, y han sabido manejar la presión mediática con elegancia y discreción. Y aunque la verdad sobre su relación siga siendo un misterio, lo que sí es cierto es que su paso por Venecia fue un momento clave en sus carreras. Fue un evento que les permitió mostrarse al mundo como estrellas internacionales, y que contribuyó a consolidar su imagen como iconos de la moda y el estilo. Además, su presencia en el Festival de Cine de Venecia ayudó a dar visibilidad a la televisión turca, que cada vez está ganando más terreno en el mercado internacional. Las telenovelas turcas son conocidas por sus historias emocionantes, sus personajes carismáticos y sus paisajes impresionantes, y Kan y Demet son dos de los principales embajadores de este género. Así que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda es el recuerdo de un momento mágico, lleno de glamour y expectación, que contribuyó a catapultar a Kan Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Y aunque su historia de amor, real o ficticia, haya llegado a su fin, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en el tiempo. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre este tema. Creo que es importante recordar que la fama puede ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. Por un lado, te permite alcanzar tus sueños y conectar con millones de personas en todo el mundo. Pero por otro lado, te expone al escrutinio público y te priva de tu privacidad. Kan y Demet han tenido que lidiar con la presión mediática desde muy jóvenes, y han sabido mantener la compostura y la dignidad a pesar de las adversidades. Creo que merecen todo nuestro respeto y admiración por su profesionalismo y su talento. Y en cuanto a los rumores de romance, creo que es importante recordar que la realidad es mucho más compleja que una simple historia de amor. La vida de las celebridades está llena de presiones, compromisos y sacrificios, y a veces es difícil saber qué es real y qué es una estrategia de marketing. Pero al final del día, lo que importa es que Kan y Demet son dos personas talentosas que han hecho un gran trabajo en la televisión turca. Han conquistado corazones en todo el mundo con sus personajes carismáticos y sus historias emocionantes, y eso es algo que nadie puede negar. Y para terminar, quiero decir que me siento muy agradecida de poder compartir mis reflexiones con ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encanta poder conectar con ustedes a través de este canal y compartir mi pasión por las telenovelas turcas. Así que en resumen, hemos explorado el paso de Kan Yaman y Demet Özdemir por el Festival de Cine de Venecia, analizando los rumores de romance, las estrategias de marketing y el impacto de su presencia en la televisión turca. Hemos visto cómo su química en la pantalla conquistó corazones en todo el mundo, y cómo su paso por Venecia contribuyó a consolidar su estatus como estrellas internacionales. Hemos reflexionado sobre la presión mediática y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades, y hemos recordado que la realidad es mucho más compleja que una simple historia de amor. Y sobre todo hemos celebrado el talento y el profesionalismo de Kan Yaman y Demet Özdemir, dos de los principales embajadores de la televisión turca en el mundo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones sobre los temas que trato en mi canal. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan sobre todo este asunto de Kan y Demet en Venecia. ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Quiero saber sus teorías. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó,
que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido que disfruten. Así que muchas gracias de nuevo por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ampliación a 3000 palabras ***. Ahora bien, profundicemos aún más en este fascinante caso. Para entender completamente el impacto de la presencia de Cani de Met en Venecia, necesitamos analizar el contexto en el que se produjo. Erkenzicus no fue simplemente una telenovela exitosa, fue un fenómeno cultural global. La serie rompió barreras lingüísticas y geográficas, conquistando audiencias en países tan diversos como España, Italia, Argentina, Rusia e incluso lugares tan lejanos como América Latina y el Medio Oriente. ¿Qué fue lo que hizo que Erkenzicus fuera tan especial? Bueno, en primer lugar, la historia era universal, un romance entre dos personas con personalidades opuestas, que se encuentran en un entorno laboral y superan obstáculos para estar juntos. En segundo lugar, la serie tenía un ritmo ágil, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que mantenían al espectador enganchado. Pero sin duda el ingrediente secreto era la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su interpretación de Candibit y Sanemein fue tan convincente que era difícil no creer que estaban enamorados en la vida real. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía indicar que había algo más que amistad entre ellos. Y los fans, por supuesto, se alimentaron de esta ilusión. Crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, compartieron fotos y vídeos en las redes sociales, e incluso organizaron eventos para celebrar su amor. Pero como mencioné antes, la realidad podría ser mucho más compleja. En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo. Y las productoras de televisión saben muy bien cómo utilizar la imagen de sus estrellas para promocionar sus productos. En el caso de Erkenzicus, la química entre Can y Demet era un activo invaluable, y la productora hizo todo lo posible para explotarlo al máximo. Desde el principio, se animó a Can y Demet a interactuar con los fans en las redes sociales, a compartir fotos y vídeos de sus momentos juntos, y a responder preguntas sobre su relación. Se les pidió que fueran amables y cercanos con sus seguidores, y que alimentaran la ilusión de un romance. Y ellos, como buenos profesionales, hicieron lo que se les pedía. Pero, ¿hasta qué punto era real esta imagen? ¿Hasta qué punto estaban actuando para el público? Es imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la presión mediática era enorme. Can y Demet estaban constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier cosa que hicieran o dijeran era analizada al detalle. En este contexto, la invitación al Festival de Cine de Venecia fue una jugada maestra por parte de la productora. Venecia es un lugar mágico, lleno de romance y glamour. Y la sola idea de ver a Can y Demet juntos en este entorno desató la locura entre sus fans. Se crearon hashtags especiales para el evento, se organizaron grupos de fans que viajaron a Venecia para verlos de cerca, y se inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y felicitaciones. Las fotos de Can y Demet en Venecia fueron cuidadosamente planeadas para alimentar los rumores de romance. Se les vio posando en la alfombra roja, tomados de la mano, sonriendo el uno al otro. Se les vio asistiendo a fiestas, bailando juntos, compartiendo momentos íntimos. Y se les vio paseando por los canales, disfrutando de la belleza de la ciudad. Cada imagen era analizada al detalle por los fans, que buscaban señales de afecto, de complicidad, de algo más que amistad. Y la prensa del corazón, por supuesto, aprovechó la oportunidad para alimentar aún más los rumores de romance. Se publicaron artículos y reportajes sobre su supuesta relación, se analizaron sus gestos y miradas, y se especuló sobre su futuro juntos. Pero como dije antes, la realidad podría ser mucho más compleja. Algunos argumentan que la presencia de Can y Demet en Venecia fue simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie y mantener viva la llama del interés público. Después de todo, Erkenzicus era un fenómeno global, y cualquier aparición pública de sus protagonistas generaba una enorme repercusión mediática. Además, la productora tenía mucho que ganar con los rumores de romance. Cuanto más se hablaba de Can y Demet, más se promocionaba la serie, y más aumentaban las ventas internacionales. Así que, desde este punto de vista, la presencia de Can y Demet en Venecia fue simplemente una inversión estratégica por parte de la productora.
Pero, ¿qué pensaban Can y Demet de todo esto? ¿Se sentían cómodos con la presión mediática y los rumores de romance? Es difícil saberlo con certeza. Ambos han mantenido un hermetismo absoluto sobre su vida personal, y nunca han confirmado ni desmentido los rumores de romance. Han hablado de su buena química en la pantalla, de su respeto mutuo como profesionales, pero nunca han entrado en detalles sobre su relación fuera del set de grabación. Y esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Algunos fans siguen creyendo firmemente que hubo algo más entre ellos, mientras que otros se resignan a pensar que todo fue una ilusión creada por la magia de la televisión. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Quizás Can y Demet sintieron una atracción mutua, pero decidieron no llevar su relación más allá por miedo a la presión mediática o por temor a arruinar su amistad. Quizás simplemente se dejaron llevar por la fantasía y el romanticismo de la serie, y actuaron para el público sin comprometerse emocionalmente. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la experiencia de Can y Demet en Venecia quedó grabada en la memoria de sus fans. Fue un momento mágico lleno de glamour y expectación, que contribuyó a consolidar su estatus como estrellas internacionales. Y aunque su historia de amor, real o ficticia, haya llegado a su fin, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en el tiempo. Ahora bien, es importante analizar lo que ocurrió después de Venecia. Como mencioné antes, Can y Demet tomaron caminos separados después de Erkencikus. Can se mudó a Italia para seguir su carrera como actor, mientras que Demet continuó trabajando en series y películas en Turquía. La distancia y la falta de contacto alimentaron los rumores de una posible ruptura, y muchos fans se sintieron decepcionados al ver que su historia de amor, real o ficticia, llegaba a su fin. Además, ambos han tenido otras relaciones sentimentales desde entonces, lo que ha terminado por disipar las esperanzas de aquellos que soñaban con verlos juntos de nuevo. Can se casó con Diletta Leotta, una famosa presentadora deportiva italiana, en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios de comunicación. Sin embargo, su matrimonio fue efímero, y se divorciaron al cabo de pocos meses. Demet también contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia igualmente espectacular. Pero lamentablemente también terminaron divorciándose. Estos acontecimientos han demostrado que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que parece. La fama puede ser una carga pesada, y la presión mediática puede arruinar incluso las relaciones más sólidas. Can y Demet han tenido que lidiar con todo esto desde muy jóvenes, y han sabido mantener la compostura y la dignidad a pesar de las adversidades. Quizás su separación fue inevitable. Quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. O quizás la presión mediática y las expectativas de los fans fueron demasiado para ellos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can y Demet han seguido adelante con sus vidas, y han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Can se ha convertido en una estrella en Italia, protagonizando series y películas de gran éxito. También ha participado en campañas publicitarias para marcas de renombre, y se ha convertido en un icono de la moda y el estilo. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en series y películas en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. También ha participado en campañas publicitarias para marcas de cosméticos y moda, y se ha convertido en una influencer en las redes sociales. Ambos han demostrado ser grandes profesionales, y han sabido manejar la presión mediática con elegancia y discreción. Y aunque la verdad sobre su relación siga siendo un misterio, lo que sí es cierto es que su paso por Venecia fue un momento clave en sus carreras. Fue un evento que les permitió mostrarse al mundo como estrellas internacionales, y que contribuyó a consolidar su imagen como iconos de la moda y el estilo. Además, su presencia en el Festival de Cine de Venecia ayudó a dar visibilidad a la televisión turca, que cada vez está ganando más terreno en el mercado internacional. Las telenovelas turcas son conocidas por sus historias emocionantes, sus personajes carismáticos y sus paisajes impresionantes, y Can y Demet son dos de los principales embajadores de este género. En conclusión, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir en Venecia es una mezcla de romance, glamour, estrategia de marketing y presión mediática. Es una historia que ha fascinado a millones de fans en todo el mundo, y que ha contribuido a consolidar su estatus como estrellas internacionales. Y aunque la verdad sobre su relación siga siendo un misterio, lo que sí es cierto es que su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en el tiempo. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a tiar.
A bajar juntos y nos regalen una nueva historia de amor que nos haga soñar. Mientras tanto, seguiremos recordando con cariño su paso por Venecia, ese momento mágico que quedará grabado en la memoria de todos sus fans. Y ahora, como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Can y Demet en Venecia? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.